Hola, hola, mis adorados chismosos y chismosas. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con las antenitas bien paradas para el chisme de hoy. Yo soy Tu Nombre y les doy la bienvenida, una vez más a su canal favorito de farándula turca del rincón virtual donde la novela nunca, pero nunca, termina. Hoy prepárense para un chapuzón de proporciones épicas en las turbias aguas del cotilleo, un drama que ha tenido a los fans de la telenovela turca no al borde sino directamente fuera del asiento, un drama que involucra a dos de las estrellas más brillantes, carismáticas y digamos polémicas de Turquía, las inigualables Demet Özdemir y Can Yaman. Y sí, como ya vieron en ese título que grita de escándalo, vamos a hablar sobre la controversia que ha perseguido a Demet Özdemir y las recientes, largamente esperadas y digo como las esperábamos, declaraciones de la propia Demet. Porque ella, nuestra querida, talentosa y siempre estilosa Demet, ha roto el silencio. Ha salido a la palestra, micrófono en mano, metafóricamente hablando, claro, aunque me la imagino perfecta con uno de esos micrófonos retro de los años 50, para hablar sobre aquellos rumores que la persiguieron, acosaron y atormentaron durante años. Esos rumores venenosos que la acusaban, nada más y nada menos de querer avergonzar al mismísimo Can Yaman. Así que agárrense sus palomitas, preparen sus bebidas favoritas y acomódense en sus sofás porque esto no solo se va a poner bueno, sino que va a alcanzar niveles de epicidad chismosa sin precedentes. Pero antes de que nos metamos de lleno, en el chisme jugoso, sabroso, carnoso y con extra de salsa picante, déjenme recordarles que si son nuevos por aquí, si acaban de aterrizar en este Edén de la farándula turca o si ya son parte de esta gran familia chismosa, pero aún no han activado la campanita de las notificaciones, pecado capital en este canal, debo decir, corran a hacerlo ahora mismo. Suscríbanse al canal. Entreguen sus almas al botón rojo. Hagan lo que tengan que hacer para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, los dramas más intensos, los secretos mejor guardados y, por supuesto, las exclusivas más impactantes de sus actores y actrices turcos favoritos. Además, me ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad, contenido jugoso, contenido que sé que les encanta, los hace reír, los hace llorar y sobre todo los mantiene al día con todo el drama turco. Así que ya saben, a suscribirse, a darle like a este vídeo y a dejar un comentario bien chismoso. Venga, demuestren que son verdaderos miembros de esta familia. Bien, ahora sí pongámonos cómodos, relajémonos, respiremos hondo porque después de esto, quizás necesiten un buen masaje de relajación y adentrémonos sin miedo en esta historia. Como seguramente ya saben, o deberían saber si son verdaderos fans de la farándula turca, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron la exitosísima, la icónica, la inigualable serie Erkencikus, o como la conocemos por estos lares, Pájaro Madrugador. ¡Ay, Erkencikus! ¡Qué recuerdos! ¡Qué noches de insomnio esperando el próximo capítulo! La química entre ellos en pantalla era innegable, palpable, casi que podíamos sentir las chispas saltando a través de la pantalla. Era una química explosiva, magnética, adictiva. Y como suele suceder en estos casos, y como a nosotros, los chismosos, nos encanta que suceda, la gente, los fans, los espectadores, los curiosos, todos empezaron a especular, a teorizar, a imaginar, a fantasear sobre si esa química tan evidente, tan poderosa, tan innegable traspasaba la pantalla, si había algo más que una simple amistad, que una mera relación profesional entre ellos. Los rumores de romance, como era de esperarse, se dispararon. Se fueron a la estratosfera. Los fans estaban enloquecidos, obsesionados, desesperados, querían verlos juntos, necesitaban verlos juntos, exigían verlos juntos. Querían que ese amor de la ficción, ese amor de ensueño, ese amor tan perfecto, se hiciera realidad en la vida real. Pero al mismo tiempo, y aquí es donde la cosa se pone realmente turbia, empezaron a surgir otros rumores, rumores mucho más oscuros, mucho más maliciosos, mucho más venenosos. Rumores que afirmaban con una seguridad pasmosa, que Demet estaba celosa del éxito arrollador de Can, que intentaba sabotearlo a toda costa, que quería avergonzarlo públicamente con comentarios hirientes y actitudes despreciativas. ¡Uf! ¡Qué fuerte! ¡Qué veneno! ¿De dónde salieron estas acusaciones? Bueno, mis queridos chismosos, la verdad es que es casi imposible rastrear el origen exacto de este tipo de rumores. Muchas veces nacen de comentarios aislados, de interpretaciones erróneas, de malentendidos, de chismes de pasillo, de la exacerbada imaginación de algunos fans, que a veces tienen una imaginación más fértil que un campo de amapolas, y por supuesto,
De la malicia pura y dura de otros. Hay gente para todo en este mundo, lamentablemente. Pero lo cierto, lo innegable, lo que no se puede ocultar, es que la imagen de Demet se vio gravemente afectada. Se la pintó como una persona envidiosa, mezquina, resentida, una persona incapaz de alegrarse por el éxito ajeno, una persona que no podía soportar que su compañero de trabajo brillara más que ella. Y claro, esto generó una gran división entre los fans. Una auténtica guerra civil chismosa. Unos defendiendo a Demet con uñas y dientes, argumentando que todo eran falsedades y que ella era una persona maravillosa. Otros atacándola sin piedad, acusándola de ser una arpía y de querer destruir la carrera de Khan. Un auténtico caos. Durante mucho tiempo, Demet guardó silencio. No respondió a las acusaciones, no se defendió públicamente. No dijo ni una sola palabra. Tal vez pensó, y es una estrategia bastante común en estos casos, que lo mejor era dejar que la tormenta pasara, que el tiempo pondría las cosas en su lugar, que la verdad saldría a la luz por sí sola. O tal vez, y esto es muy posible, simplemente estaba harta, cansada, exhausta de la toxicidad que rodeaba toda esta situación. De la negatividad, de las críticas, de los insultos. Imagínense la presión. Imagínense el estrés. Es comprensible que quisiera alejarse de todo. Pero recientemente, y aquí es donde el drama alcanza su clímax, en una entrevista exclusiva, Demet decidió romper el silencio. Decidió alzar la voz, plantar cara a los rumores y contar su verdad. Habló abiertamente sobre los rumores, sobre cómo la afectaron emocionalmente, sobre su verdadera relación con Khan Yaman. Y lo que dijo, mis amigos, es realmente revelador. Es una bomba. Es un terremoto chismoso. Es la noticia del año. Demet fue muy clara, contundente y categórica al afirmar que jamás tuvo la intención de avergonzar a Khan Yaman. Dijo que siempre lo respetó como compañero de trabajo, que valoró su talento y su profesionalismo, que admiró su dedicación y su entrega. Reconoció que la química entre ellos en la serie era muy fuerte e innegable, pero insistió, con toda la fuerza de su convicción, en que eso no significaba que hubiera algo más entre ellos. Que eran actores, que estaban interpretando un papel, que su trabajo era hacer creíble esa historia de amor, pero que eso no implicaba que tuvieran que ser pareja en la vida real. Nunca quise avergonzar a Khan, dijo Demet en la entrevista, con una voz firme pero cargada de emoción. Trabajamos muy duro juntos, codo a codo, día y noche, para hacer de Erkencicus un éxito. Siempre lo he respetado y admirado como actor. Es un hombre talentoso y trabajador. No entiendo de dónde vienen esos rumores. Son completamente falsos. Me duelen profundamente. También habló sobre la presión asfixiante que sintió por parte de los fans que querían verlos juntos. Dijo que era halagador, por supuesto, que la gente disfrutara tanto de su trabajo, que se sintieran tan identificados con sus personajes, pero que también era muy difícil lidiar con las expectativas, con la presión constante, con las exigencias de los fans. Entiendo que la gente quiera vernos juntos porque la química en la serie era muy fuerte, explicó Demet. Pero eso no significa que tengamos que ser pareja en la vida real. Somos actores, somos personas, tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias decisiones. No podemos vivir para complacer a los demás. Demet también abordó la cuestión de los celos y la envidia. Negó rotundamente, con vehemencia, haber sentido alguna vez celos del éxito de Khan. Dijo que siempre se alegró por sus logros, que lo apoyó en sus proyectos, que celebró sus triunfos. Nunca he sido una persona envidiosa, afirmó Demet, con una mirada desafiante. Siempre me alegro cuando la gente que conozco tiene éxito. Khan es un actor muy talentoso y se merece todo el éxito que ha tenido. Nunca he sentido celos de él. Al contrario, me siento orgullosa de él. Pero la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué tardó tanto en hablar? ¿Por qué no salió a desmentir los rumores antes? ¿Por qué esperó tanto tiempo para defenderse? Demet explicó que necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba sucediendo. Dijo que se sintió abrumada por la atención mediática, por la negatividad que la rodeaba, por los ataques constantes. Necesitaba tiempo para mí misma, dijo Demet, con una voz cansada pero serena. Necesitaba alejarme de todo el ruido, de toda la toxicidad, y concentrarme en mi trabajo, en mi bienestar. No quería alimentar más el drama respondiendo a cada rumor, desmintiendo cada acusación.
Pensé que lo mejor era esperar a que la tormenta pasara, a que las aguas se calmaran. Ahora bien, después de escuchar estas declaraciones, después de analizar sus palabras, después de observar su lenguaje corporal, la pregunta clave que todos nos hacemos es, ¿le creemos a Demet? ¿Creemos que realmente nunca quiso avergonzar a Can Yaman? ¿Creemos que sus intenciones fueron siempre honestas y sinceras? Personalmente, después de escucharla atentamente y de analizar la situación en su conjunto, yo creo que sí. Creo que Demet ha sido sincera y honesta en sus declaraciones. Creo que ha dicho la verdad. Creo que es muy fácil caer en la trampa de los rumores y las especulaciones, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Tendemos a juzgar a las personas basándonos en lo que vemos en las redes sociales o en lo que leemos en las revistas, sin conocer la verdad detrás de las apariencias. Pero muchas veces la realidad es mucho más compleja, mucho más matizada de lo que parece. Además, creo que es importante recordar que Demet y Can son seres humanos, con sus propias vidas, sus propias emociones, sus propios problemas. No son personajes de una telenovela. No podemos esperar que actúen de acuerdo con nuestras expectativas. No podemos exigirles que vivan sus vidas como nosotros queremos que las vivan. Y honestamente toda esta situación me hace reflexionar sobre el poder destructivo de los rumores y la importancia de no juzgar a las personas sin conocer toda la historia. Creo que deberíamos ser más comprensivos y empáticos con las figuras públicas, especialmente con aquellas que están constantemente bajo el escrutinio público. En fin, mis queridos chismosos, creo que Demet Özdemir ha dejado las cosas muy claras. Ha negado rotundamente haber querido avergonzar a Can Yaman y ha explicado su versión de los hechos. Ahora, depende de cada uno de nosotros decidir si le creemos o no. Pero lo que sí es cierto, lo que es innegable, es que esta historia nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la verdad, la empatía y la prudencia a la hora de juzgar a los demás. Y sobre todo nos recuerda que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sentimientos y emociones. Y ahora, para recapitular un poco, vimos cómo la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, originada en el éxito arrollador de Erkenci Kuş, se vio envuelta en una espiral de rumores y acusaciones. Demet finalmente rompió el silencio, negando rotundamente haber intentado avergonzar a Can y ofreciendo su perspectiva sobre la situación. Analizamos la veracidad de sus declaraciones y reflexionamos sobre el impacto devastador de los rumores y la importancia crucial de la empatía al juzgar a figuras públicas. Y eso es todo por hoy, mis adorados chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante, entretenido y sobre todo, chismoso. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el fascinante, dramático y siempre sorprendente mundo de la farándula turca. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Le creen? ¿Creen que la prensa y los fans han sido injustos con ella? ¿Creen que Can Yaman debería responder a estas declaraciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema tan controversial. No se corten. Déjenme saber todo lo que piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme jugoso, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subo vídeos todas las semanas con las últimas noticias, dramas y secretos de sus actores turcos favoritos. No se lo pierdan. Manténganse al día con todo el chisme turco. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.